Bueno, buenos días. Vamos a seguir con la agenda. Estamos intentando ser bien puntuales, fundamentalmente siendo cuidadosos en el uso de los tiempos para aquellos que están siguiendo el evento online. Y así entramos en esta segunda actividad, este primer panel de la mañana, que es las agendas de las organizaciones sindicales y las regulaciones del trabajo docente. Tenemos a Estela Maldonado, a Max Correa Noriega y a Guillermo Sherpin Villegas, Argentina, Colombia y Chile, en este panel. Bueno, vamos a darles directamente la palabra. Las reglas de juego son las mismas que los otros paneles, 20 minutos en principio cada uno de los expositores. Me tocará a mí la tarea de ponerme en riguroso si veo que se extienden. Les pido por favor que tratemos de organizarnos con ese tiempo, sabiendo que luego vamos a tener oportunidad de profundizar en detalles en función de las preguntas, de los comentarios que puedan surgir tanto de quienes están aquí en la sala como de quienes nos están siguiendo por internet. Entonces, respetando el orden en el que están en el programa, le vamos a dar en principio la palabra a Estela Maldonado. Estela Maris Maldonado actualmente ocupa los cargos de Secretaria General de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, la CETERA, y Secretaria de Formación de la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA. Ha sido también Secretaria de Educación de la CETERA entre el año 2004 y 2007 y Secretaria de Derechos Humanos de SUTEBA entre el año 2000 y 2006. Es maestra normal nacional y asistente social y se ha desempeñado como docente en el nivel primario y en la educación de adultos. Estela Maldonado tiene además diversos artículos y materiales publicados sobre temas de educación y derechos humanos. Gracias, Estela, por estar aquí con nosotros y la escuchamos. Bien, muchas gracias en primer lugar por esta invitación. Realmente es para la CETERA sumamente importante poder compartir espacios de este tipo y sobre todo con esta proyección latinoamericana que está teniendo este encuentro, ¿no? La CETERA forma parte, además de la Internacional de la Educación para América Latina, la sección latinoamericana de la Internacional de la Educación, que es nuestra organización mundial que tiene 30 millones de miembros. Y en el caso de América Latina agrupa a la mayoría de las organizaciones sindicales de trabajadores de la educación de los distintos países de América Central y América del Sur. Bueno, en este contexto, en donde además a mí me toca ser además miembro del Consejo Ejecutivo Mundial en representación de América Latina de la IE, que sesionará en los próximos días en Bruselas, esta temática que hoy se aborda en este panel es una temática que en estos momentos estamos discutiendo en mucha profundidad, sobre todo porque nuestros debates en América Latina particularmente nos están llevando a muchas redefiniciones del trabajo docente. Nosotros estamos embarcados en un proyecto que es la organización de un movimiento pedagógico latinoamericano que hemos lanzado el año pasado en Bogotá, Colombia, con la intencionalidad muy clara y muy determinada de tener desde la educación un correlato de lo que son estos procesos de transformación que están viviendo numerosos países de nuestra América, procesos que son diversos, contradictorios unos con otros, pero además a su interior, ¿no? Claramente en esta característica que América tiene también de su desarrollo desigual y combinado. Entonces, entendemos que en muchos de nuestros países están ocurriendo procesos de transformación política, económica, social y cultural, de los cuales la educación, por supuesto, no puede estar ajena y que además tenemos un piso diferente desde donde encarar estos procesos, ya que también en varios de nuestros países se están produciendo cambios en las normativas de educación, leyes de financiamiento, nuevas normas que reposicionan al Estado como garante de la educación y a la educación pensada
como derecho social. En este sentido, un giro muy importante, un giro de 180 grados respecto de lo que teníamos en los 90, donde las políticas neoliberales asolaban absolutamente el continente. Hoy no es que hayan desaparecido y en algunos lugares son absolutamente hegemónicas todavía. Bueno, los compañeros seguramente de Colombia y de Chile van a ser muy ilustrativos al respecto, pero paralelamente tenemos procesos sumamente interesantes en otros países, entre los cuales también está el nuestro. Y en este movimiento pedagógico latinoamericano, en el caso argentino, hemos estado en lo que va de este año debatiendo en encuentros regionales con alrededor de 15.000 trabajadores de la educación de todos los niveles y modalidades de la enseñanza, y pensando alrededor de 3 ejes fundamentales que todos, por supuesto, tienen que ver en última instancia o en algún momento con las regulaciones del trabajo docente. Esos 3 ejes fundamentales que hemos tomado son la organización curricular, la organización del trabajo en la unidad de trabajo, la escuela, el instituto, según el nivel de la enseñanza que sea o la modalidad, y la organización institucional u organización escolar. Nosotros creemos que en esos 3 aspectos hay que dar unas cuantas vueltas de tuerca en relación a algunas cosas que incipientemente se vienen haciendo y se vienen discutiendo, y que todas ellas tienen que producir efectos y necesitan, por otra parte, de nuevas regulaciones del trabajo docente. Nosotros estamos pensando diseños curriculares que tengan mucho que ver con la posibilidad de trabajar por proyectos integrados de las distintas áreas curriculares y, por supuesto, con una orientación que tenga mucho que ver con la latinoamericanidad en sus aspectos históricos, geográficos, geopolíticos y políticos, incluso en relación a las actuales necesidades de la integración regional latinoamericana, las nuevas instituciones supranacionales de este contexto, ¿no? UNASUR, esta UNASUR relanzada con la incorporación de Venezuela, CELAC, pero mejor dicho Mercosur relanzado con la incorporación de Venezuela, UNASUR, CELAC, digamos, nuevas instituciones que generan nuevas legalidades y nuevos escenarios políticos que también son muy importantes que todas estas temáticas ingresen a nuestros diseños curriculares y las podamos trabajar en relación a una gran integración de las distintas áreas a través de proyectos integrados. El otro aspecto, que es el que tiene que ver ya directamente con el trabajo docente, estamos absolutamente convencidos que es el momento de hacer un profundo cambio de paradigma del trabajo docente en la región, que está muy, muy, muy centrado en el trabajo individual, todavía muy fuertemente centrado en el trabajo individual, y poder pensar, discutir, que esto sea parte de nuestras agendas de negociación colectiva para poder tener regulaciones que nos permitan tener trabajo colectivo en nuestras instituciones escolares. Y cuando digo trabajo colectivo no me estoy refiriendo solamente al trabajo en equipo, que sí tenemos por ahí algunas instancias de posibilidad, sino ir mucho más allá, ¿no? Pensar el trabajo docente, el trabajo de enseñar como el trabajo colectivo en la escuela, que incluya además a los trabajadores no docentes de las escuelas como parte de este desarrollo de trabajo colectivo, ¿no? Nosotros creemos que la escuela educa, que no solamente es, y que la escuela enseña, ¿no? La escuela enseña, la escuela educa, no como un único agente de la sociedad, esto lo tenemos bien claro, pero creemos que la escuela en toda su organización y en la organización del trabajo docente está educando permanentemente. Y para esto, las formas de regulación que hoy tiene el trabajo docente no nos sirven. Necesitamos poder pensar un puesto de trabajo docente
más complejizado en relación a que hoy día solo está regulado el puesto de trabajo exclusivamente en relación al trabajo áulico, en el caso de quienes dan clase todos los días, o alguna función específica en el caso de equipos interdisciplinarios o equipos de orientación escolar, y a la función específica de la supervisión o de la conducción de las instituciones, y no hay pensados puestos de trabajo que habiliten el trabajo colectivo de la institución con tiempos pagos, que formen parte de la jornada escolar, que formen parte del ciclo lectivo, en los que se puedan desarrollar la tarea colectiva de diseñar, poner en práctica, evaluar y reflexionar sobre las propias prácticas para poder capturar de ellas el conocimiento producido por la práctica. Nosotros estamos absolutamente convencidos que el trabajo produce conocimiento y que nuestro trabajo produce conocimiento didáctico, conocimiento pedagógico y conocimiento institucional, pero carecemos de los tiempos como para podernos apropiarnos de ese conocimiento que produjo nuestro trabajo, sistematizarlo, poder obtener de él el conocimiento teórico que nos permita dialécticamente volver a llevarlo a la práctica, para además poder también socializarlo con el resto de los trabajadores de la educación, y que esto integre un corpus de conocimiento producido. No estamos diciendo que desdeñamos en absoluto el conocimiento que producen las universidades, los centros de investigación, sino que estamos hablando de articular conocimiento práctico producido en nuestras instituciones escolares con conocimiento producido por la academia y los centros de investigación, y fundamentalmente que los investigadores, los académicos, nos ayuden justamente a través de sus aportes teóricos a leer nuestras prácticas, ¿no? Nosotros creemos que es la clave de lo que hay que producir en estos momentos en términos de cambios en nuestros sistemas educativos y en nuestras escuelas. Mientras nosotros no tengamos este nuevo puesto de trabajo complejizado que incluya el dar clase y el resto de las tareas pedagógicas, que en algunos casos se hacen pero asistemáticamente, sin institucionalidad, sin que se hayan convertido en política pública, y necesitamos que esto se convierta en regulación laboral, en materia de la negociación colectiva, en materia de acuerdos marcos que regulen este trabajo y que estén sostenidos por políticas públicas. Y en este sentido, el tercer eje que hemos tomado para debatir, que es pensar la escuela como nudo de una red, una escuela muy volcada hacia el afuera, como una especie de centro cívico y cultural del barrio, de la localidad, en articulación permanente con todas las organizaciones de su contexto social, organizaciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales de todo tipo. Voy desde el club de barrio hasta la sociedad de fomento, la biblioteca popular, el centro de jubilados, lo que haya concretamente, para trabajar articuladamente en esta complejización de la tarea educativa, en donde con la escuela sola tampoco alcanza. Pero además pensando, si uno piensa desde el paradigma de lo que establece, en el caso de Argentina, nuestra ley de educación, la educación y el conocimiento son un derecho social y un bien público, y el Estado es su garante, son primeros artículos de nuestra ley de educación nacional, necesariamente esta educación pensada como derecho social, y pensar el derecho social en el marco de una concepción de los derechos humanos que incluyen la indivisibilidad de los derechos, es decir, yo puedo tener la escuela en el barrio, la escuela nueva, con su equipamiento, con todo su personal nombrado, con salarios mejorados, no todo lo suficiente que sería necesario para que nadie tenga que trabajar en más de un puesto de trabajo, pero digamos encaminados hacia la mejora. Y sin embargo, si yo tengo en ese mismo barrio un centro de salud que no tiene pediatra más que 2 horas por día,
ahí está vulnerado el derecho a salud, de la salud de los chicos que van a venir a la escuela. Por lo tanto, simultáneamente se vulnera el derecho a la educación. Digamos, no hay vulneración de un derecho que no provoque vulneración de otro. Por lo tanto, la escuela, como nudo de esta red, con las otras organizaciones del barrio, tiene que tener también como objeto de conocimiento y como objeto de intervención este tipo de cuestiones para poder desarrollar mejor su tarea. Y en este sentido, entonces, también es que acá también hay que producir algunos cambios en relación a la organización del trabajo en las escuelas para que también existan tiempos en los que la escuela, a través de sus equipos, pueda trabajar con las otras organizaciones del barrio para fortalecer también la acción educativa en muchos aspectos de lo que tiene que ver con la tarea de la escuela, desde la construcción ciudadana hasta la transmisión de la cultura, digamos, desde la construcción de los derechos ciudadanos hasta la transmisión de la cultura, y para esto hacen falta también tiempos en los que se puedan desarrollar actividades de articulación, de proyectos conjuntos, de actividades conjuntas con las organizaciones en las que está inserta con la escuela, en ese contexto social, ¿no? Es decir, una escuela muy fechada y situada. Nada de esto es posible hacer si nosotros continuamos teniendo la organización del trabajo en las escuelas como compartimentos absolutamente estancos, con muy pocas posibilidades de trabajo colectivo o colaborativo, en donde podamos realmente producir el proyecto cultural de la escuela, el proyecto educativo y cultural de la escuela, que de esto se trata, nos parece a nosotros, en este particular momento de nuestro país y de América Latina. Es decir, es muy bueno que se esté invirtiendo más de 6 puntos del Producto Bruto Interno en educación en nuestro país. Sabemos también ya a esta altura que no alcanza, ¿no? No hemos podido avanzar en escuela de jornada completa porque evidentemente los recursos que se han dispuesto todavía no alcanzan. Por lo tanto, va a ser necesario seguir incrementando la inversión educativa. Es muy bueno que se hayan construido muchas escuelas, que se entreguen netbooks, que las escuelas hayan sido dotadas de una cantidad muy importante de textos, que las plantas orgánicas funcionales hayan crecido enormemente en estos últimos 5 años, pero sin este salto cualitativo que implica reorganizar y regular el trabajo docente de modo tal que pueda ejercerse en forma colectiva y colaborativa, nos está faltando un impulso muy fuerte, también en el sentido de esta demanda que hay, que es muy legítima y que yo diría que es una demanda societal en relación a una educación de calidad, ¿no? Que la compartimos absolutamente. O sea, la CETERA, nuestras organizaciones jamás han sido reclamadoras de salarios, desde su fundación tienen en su carta de principios la necesidad de la lucha por una escuela pública y una escuela pública que además pueda permitir a nuestros estudiantes apropiarse de los conocimientos necesarios para transformar su vida y la vida del conjunto social. Eso es para nosotros fundante. Por lo tanto, nos tiene absolutamente comprometidos este debate. Estamos intentando llevarlo a nuestras discusiones paritarias en todas las provincias e incluso a la discusión nacional. Esto sabemos, de hecho lo hemos comprobado, es muy difícil. Tenemos nosotros todavía en nuestras estructuras gubernamentales educativas de los ministerios muchos sectores que, así como en especies de capas geológicas, han quedado ocupando funciones y muy tramados por las ideas neoliberales y por la formación que han tenido en los organismos multilaterales de crédito, en donde hay tecnocracias que realmente todavía no conectan, no sintonizan con los importantes cambios que se están produciendo y que necesitamos que se profundicen en relación a la educación en nuestro país y en América Latina, porque sí que efectivamente queremos
que todos nuestros chicos, chicas, adolescentes, jóvenes estén en la escuela, ingresen y la terminen, y que además la terminen habiéndose apropiado de todos estos instrumentos materiales y simbólicos que necesitan para este mundo tan complejo en el que van a tener que desarrollar su vida. Así que, bueno, podríamos, creo que me queda poquito, ¿no? Bueno, podríamos esto detallarlo mucho más en cada cuestión de las que queremos, pero yo quiero ponerle sobre todo estos dos ejes, que es vincular muy fuertemente esta posibilidad de la reflexión y sistematización sobre las prácticas pedagógicas, didácticas e institucionales, y vincularla indisolublemente con la formación permanente. Es decir, forma parte. Es decir, la formación permanente no es una retahíla de cursos, cursillos y seminarios donde algún experto nos viene a decir cómo se enseña X. Que eso en algún momento sí puede ser importante. Fundamentalmente esta transformación de nuestras regulaciones laborales en este campo tiene que ser cómo se posibilita desde lo concreto y desde acuerdos marcos que nos permitan avanzar en ese sentido, por supuesto, que incorporen las diferencias regionales que tenemos y las diferencias incluso aún adentro de las propias provincias, ¿no? No es lo mismo una escuela de Abrapampa que una escuela de la Ferrer, Partido de la Matanza, estamos claros en eso también, ¿no? Pero que permita enlazar, articular, entramar muy fuertemente, tanto conceptualmente como materialmente, estas dos ideas, de que el trabajo produce conocimiento y que ese conocimiento es un conocimiento didáctico, pedagógico e institucional, y que la tarea de sistematizarlo y de apropiárselo de teórico, que los soportes teóricos que sostienen estos conocimientos para poder volcarlos a la práctica, son dos aspectos indisolubles que hacen claramente a nuestra formación permanente a lo largo de toda la carrera. Que por supuesto esto no puede ser hecho solo a pulmón, de hecho se hace en algunas escuelas muy a pulmón y hay algunas experiencias muy interesantes que estuvo promoviendo UNICEF a través de un proyecto de evaluación participativa que a mí me parece muy rescatable, que se ha hecho en convenio con algunas provincias, pero que esto se transforme además en una política pública. Nuestro compromiso es seguir trabajando y luchando en todos los ámbitos en que podamos tener posibilidad de incidir para que nos encaminemos a ese nuevo tipo de regulaciones del trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Estela. Un lujo en el uso del tiempo. Le damos ahora la palabra a quien le agradecemos especialmente que se haya venido desde Colombia para participar en este evento, a Max Freddy Correa Noriega. Él es licenciado en Ciencia de la Educación, con estudios de posgrado en Política Social y Estudios Políticos. Se ha desempeñado en la Federación Colombiana de Educadores como secretario ejecutivo, secretario de Educación y Organización, coordinador de proyectos de cooperación internacional y miembro del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes. Ha sido, además, instructor en áreas de análisis políticos, sistemas políticos y asesoría legislativa, asesor político y funcionario en el Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Actualmente se desempeña como director de la Escuela Nacional de Formación del FECODE. Gracias. Bueno, gracias, Néstor. Un saludo a Estela y a Guillermo, nuestros colegas, compañeros de panel. Saludar igualmente y agradecer a Margarita, a todo el IPE, a Justina y a todo el equipo que ha hecho posible esta maravillosa experiencia de interactuar presencial y virtualmente con un mundo de personas interesadas en estos temas. Pues bien, sea lo primero entonces mostrar que nuestra organización FECODE, la Federación Colombiana de Educadores, que tiene en ese momento 280.000 afiliados,
hace parte también como CETERA y como el Colegio de Profesores de Chile, de la Internacional de la Educación. Pero de esta primera presentación quisiera resaltar las palabras finales, democracia y paz, que hacen parte de nuestro compromiso misional, más allá de la defensa de intereses de agremiados. El problema de la democracia y el problema de la paz en Colombia es bastante relevante y hace obligatorio que las organizaciones sociales que pretendan ser partícipes de reivindicaciones interesantes tengan un compromiso misional, a mi juicio, con esos dos elementos. Esta presentación pretende recoger un poco arbitrariamente lo que podrían ser los ejes centrales de nuestra agenda sindical. Construir un escenario que permita converger con mirada societal. Y aquí vale la pena resaltar un cambio cualitativo, ¿no? El sindicalismo tradicional tenía y tiene una deuda histórica en su rol con la compenetración con otros actores sociales y políticos. La nueva visión, digamos, no porque sea sindicalismo nuevo, sino para asumirlo como un relanzamiento, una energía de inyección nueva para el sindicalismo, tiene que ver con asumir ese compromiso de la mano con otros actores. Salir un poco de la visión vanguardista que tal vez animó por algún tiempo la acción sindical a una acción mucho más aterrizada que también toca, por supuesto, más allá de lo parroquial y lo nacional, como decía la colega Estela, un compromiso más internacional, en atención a que los problemas que abordamos y las amenazas no son solo del ámbito nacional. Entonces resaltaría eso, mirar la educación como un objetivo común de societal también, la defensa de la educación pública, su gratuidad, el derecho a la educación, la dignidad de la profesión y garantías de carrera docente, y también la construcción de una propuesta de políticas alternativas. Esto podría resumir, reitero arbitrariamente, nuestra agenda sindical frente a las regulaciones. Lo pongo de primero porque lamentablemente el panorama, que no es necesario ilustrarlo, porque, bueno, la última conferencia del profesor Anderson y las demás todas han sido con lujo de detalles y bastante ilustrativas sobre esta realidad, pero esa agenda proponemos anteponerla a este esquema de regulaciones, un esquema de regulaciones signado por la tendencia marcada o por materializar mejor esa tendencia mercantilista de la educación, la privatización del servicio educativo. Aquí vamos a encontrar muchas cosas comunes seguramente, ¿no? Hay variables en Latinoamérica que se convierten en constantes. Esta tendencia a la flexibilización laboral, a mercantilización, a la concepción de escuela-empresa, simplemente se acentúa en este último periodo, pero no es nueva. La lucha contra esto es de décadas. Es el ambiente áspero con que hemos tenido que convivir por muchos años, que simplemente encontramos ahora en un ambiente, digamos, mucho más acerbado, más feroz, de convertir en mercancía la educación y eso, por supuesto, toca a todos los actores del sistema educativo. De manera que, para no hablar en abstracto, simplemente, y con la ilustración previa que antecede a este panel, simplemente nombrar como los ejes normativos que tenemos como blancos de nuestro trabajo, digamos, las normas que impugnamos los educadores y los trabajadores de la educación en Colombia, a partir de este acto legislativo de la Ley 715 de 2001, en donde lo que se hace básicamente es profundizar la política de recortes, de ajuste fiscal. Entonces, recién hay una ley también en Colombia
llamada regla fiscal que profundiza esta tendencia, está ahí claramente identificada, pero a la par de esto aparece lo que han llamado un nuevo estatuto docente, el decreto 1278 en Colombia, que simplemente reduce a la usanza fabril el hecho, la acción, el trabajo en la docencia. Como ayer se ilustró tanto esta parte, digamos que este decreto tiene dos características. Su artículo 4 define la función pública al trabajo de operario, así ramplonamente hablando. La función pública entonces está definida en una rigidez, en unos marcos que no permiten el desarrollo de la escuela, que no permiten, digamos, la estima del sujeto, del alumno, del estudiante, y el trabajo del profesor no es compatible con la pedagogía. La función pública definida en este decreto 1278 niega la profesión docente, pero además introduce el letal ingrediente de flexibilizar la carrera. Entonces, se pierden garantías. Aquí debo aclarar, no estamos asumiendo desde la Federación una actitud paternalista de defensa a ultranza de malas acciones o de mala práctica docente. De lo que se trata es de respetar garantías laborales que sí estaban propiciadas en el estatuto anterior. Quiero, digamos, sobredimensionar el hecho de que el estatuto docente que existía en Colombia y que este lo borra, el 2277, que con luchas del magisterio y la comunidad en el año 1979 se logró, realmente es una base de profesión docente, es una base garantista de profesión docente. 33 años hace de eso, de manera que no es nueva tampoco la lucha por la profesionalización en el caso colombiano. Y entonces esta situación nos pone en la necesidad de impulsar lo que hemos llamado una concepción alternativa de escuela, de educación y de sociedad, entendiendo que lamentablemente la lógica empresarial a la que han obedecido estas normas amerita también una visión con otra lógica, la lógica de los trabajadores y la lógica comprometida, ¿no?, progresistas. Esa otra lógica pretendemos plasmarla en una nueva agenda de derechos laborales, haciendo causa común con estudiantes, con profesores universitarios. Entonces hay cuatro, digamos, eslabones. La Ley General de Educación, que es una de las propuestas de lucha de la agenda, la ley estatutaria por el derecho a la educación. El sindicalismo adquiere aquí una obligación, una responsabilidad social, la de asumir la defensa de la educación pública como un derecho de todos los actores sociales, pero también la Ley de Educación Superior de la mano con estudiantes y profesores universitarios, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, que logró con sus acciones derogar un proyecto que ya había llevado al Congreso Nacional el Ministerio el año pasado. Se propone ahora en este nuevo espacio un proyecto más progresista, más adecuado a los intereses del pueblo en materia de educación superior, pero también el rescate de la carrera misma, de esa profesionalización negada en la nueva normativa, es la estabilidad, el mérito y otros derechos plasmados en una propuesta de estatuto docente. Discutimos en este momento en una mesa tripartita, Ministerio de Educación, Congreso de la República y FECODE, ese nuevo estatuto. Esta es una experiencia que se dio hace 33 años con el estatuto docente y que repetimos ahora, felizmente. Esas gloriosas luchas de las cuales tal vez ustedes han tenido noticias, que se dieron en 1979, pretendemos reeditarlas ahora, sin la cual no tenemos futuro en la educación en Colombia. De manera que nos llama mucho la atención y nos llena de esperanza el hecho de que tengamos la posibilidad de involucrar a factores sociales, a actores políticos, como el Congreso de la República,
de la mano de todos estos actores sociales en la construcción de una nueva normativa, de una nueva regulación. Si se quiere hacia un código educativo o lo que sea, pero derogar esa norma que es bastante lesiva y que no, infelizmente no sirve para el proyecto educativo que queremos. Entonces, estamos construyendo lo que hemos denominado PEPA, un proyecto educativo pedagógico alternativo. Es una respuesta para la sociedad y para el gobierno. No estamos entonces en los límites ni en el umbral del viejo sindicalismo contestatario, sino en el espacio nuevo, fresco, de propiciar propuestas y también consensos, ¿no?, para esas propuestas, consensos políticos y acompañamiento social. De manera que ese PEPA es una acción político-educativa, un proceso y espacio para confrontar y para impugnar, pero también para proponer alternativamente. El estatuto nuevo que estamos discutiendo, la propuesta, es producto de este espacio de proyecto educativo institucional y es un punto de llegada, digamos, parido también por ese movimiento pedagógico al que hacía alusión ahora la profesora Estela, que en nuestro caso cumple este año su 30º aniversario. Estamos celebrando este año el aniversario número 30 del movimiento pedagógico, del surgimiento, y este es un espacio ideal para el relanzamiento, para propiciar un nuevo aire a ese movimiento pedagógico que tuvo un bache histórico de unos 10 años y que en este momento, en esta propuesta de proyecto educativo, de política alternativa, de nuevo estatuto docente, de nueva ley de educación superior y de nueva ley de la educación como derecho, encuentra un espacio ideal para relanzarse. Digamos que esto podría resumir un poco la cuestión de agenda, de a qué enfrentamos y con qué enfrentamos esas políticas adversas, pero esto es lo final. Hablar de ser docente en Colombia no es fácil. En Colombia ser docente es una profesión de peligro. Esto parece muy dramático, pero es real. Estas cifras lo interpelan. Hablar en Colombia de escuela territorio de paz tiene unas connotaciones que estas sí son diferentes a las del resto de Latinoamérica, por la agresividad, por la forma como se han dirimido por la vía de la eliminación física las diferencias ideológicas y políticas. De manera que hablar de trabajo decente y vida digna en un país donde lo primero es tener derecho a vivir para poder disfrutar de ese trabajo es una lectura diametralmente distinta. Lo traemos a colación porque el problema de la regulación, de la normativa, debe estar acompañado también por una real voluntad política. Para ilustrarlo, la discusión con el gobierno en este momento no es si hay solo 27 homicidios en 2 años, o si hay 10 u 11, no se sabe, en lo corrido del año, frente a si habían 30 o 40 hace unos años. La discusión es que no es que tienda a cero, sino que sea cero el número de homicidios de docentes y de miembros de la comunidad educativa. De manera que creemos no están dadas en ese caso las garantías para hablar de escuela, territorio y de paz. La escuela, territorio y de paz tiene que ver con que ojalá el proceso de paz iniciado en Colombia de aproximaciones hacia la paz sea exitoso. Pero no es solo dejación de armas. Escuela, territorio y de paz es que la escuela sea agradable para chicos y chicas. Y eso no se logra en el actual entorno normativo. Eso no se logra con reducción de presupuestos. Ayer me agradó que el ministro de Educación de Argentina dijera que tiene una inversión del 6.40% del PIB en educación. Nosotros tenemos 20 años o más de estar parados, no pasar de 4%, antes estamos disminuyendo. 4% de PIB de educación, de inversión. ¿Se imaginan entonces lo dramático? Pues hago la comparación no para echarle flores al sistema educativo argentino, sino para establecer ese contraste
de profundización, ¿no?, de los recortes en materia de educación en Colombia. Y otro enorme contraste es que al frente de la cartera de educación en Colombia hay no un pedagogo, no hay un científico, ni hay un científico social, sino una experta en mercadeo, que viene de presidir con éxito enorme la Cámara de Comercio de Bogotá. Eso les da a ustedes una idea de qué tantas expectativas positivas podemos tener para cambios sustanciales. Es brutal. Estamos indignados los docentes en Colombia, está indignada la comunidad educativa por este tratamiento, pero además algo inconcebible es que un gobierno que se supone de inspiración de tercera vía, un gobierno que logra en materia de políticas de relaciones internacionales reabrir relaciones con Ecuador, con Venezuela, un gobierno que logra colocar de secretaria de UNASUR a un personaje colombiano, un gobierno de supuesta inspiración socialdemócrata, con estos avances mantenga esos niveles y pretenda profundizar la desregularización, la vía mercantilista de concepción de la educación, es francamente inentendible. Esta es una de las cosas que más duele al magisterio, el hecho de que se mantenga este Estado que no permite, por supuesto, hablar de la escuela en Colombia como territorio de paz más allá de posibles avances, reitero, en los procesos políticos de aproximación. Y finalmente decir que la agenda nuestra, como la agenda tal vez de todos los países latinoamericanos, de los sindicatos, está comprometida entonces con este cambio cualitativo sustancial, por esa escuela reflexiva, transformadora, incluyente, ¿no?, por la que estamos comprometidos profesionalmente, que no es posible, por esa escuela diversa, que no es posible en el entorno de regulación actual de la educación en Colombia. Ese es nuestro empeño, son esas nuestras prioridades, por otra escuela que creemos, así sea quijotescamente hoy día, sí es posible. Muchas gracias. Ah, sí, claro. Muchísimas gracias, Max. Y ahora vamos a darle la palabra a Guillermo Yerpin Villegas, que viene desde Chile. Él es profesor de Estado de la Universidad de Chile y director ejecutivo de la revista Docencia del Colegio de Profesores de Chile. Es miembro de la Comisión Nacional de Formación Inicial Docente, del Consejo Asesor Presidencial para la Educación, de la Comisión Técnica para la Carrera Profesional Docente y del Comité de Expertos Asesor del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación Pedagógica. Fue dirigente nacional del Colegio de Profesores de Chile y actualmente es asesor educacional de su directorio. Es evaluador institucional de la Comisión Nacional de Acreditación, de la CNA, y consultor del Consejo Superior de Educación. Es dirigente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile y actual coordinador de la Secretaría de Educación de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Mercosur. Gracias, Guillermo, y tenemos la palabra. Bien, gracias a ustedes, buenos días a todos, a todas, presenciales y virtuales. En primer lugar, un agradecimiento por la invitación. Yo de verdad que tengo una gran valoración de que el IPE haya considerado en esta ocasión invitar a gremios docentes a debatir sobre educación, sobre pedagogía. Esto no ocurre a menudo. Entonces creo que es muy bueno destacarlo, como también agradecer a Margarita y a Justina por todas las atenciones y preocupaciones hacia nosotros. Yo quisiera partir por señalar de que me preocupa el que todavía el debate educativo en América Latina no dé cuenta del contexto. Pareciera que estas mismas discusiones pudiéramos haberlas hecho hace 10 años atrás y no es lo mismo. Y esto tiene que ver con cierto sentido común del neoliberalismo, como lo señalaba Gary, que ha traducido su doctrina económica al sentido común. Entonces,
allí el contexto no importa mucho, importan los resultados. Y claro, en educación no considerar el contexto es negar la pedagogía. En ningún aprendizaje significativo se da si no en determinado contexto. Y por lo mismo, discutir de educación requiere, en primer lugar, hablar de en qué contexto lo estamos haciendo. Y el contexto de hoy es muy distinto del de hace 10 años. Desgraciadamente no lo digo desde mi país, lo digo desde los países hermanos. Pero actualmente tenemos nuevas leyes nacionales en la Argentina, en el Uruguay, en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua, en Venezuela. Y estamos hablando de los últimos 10 años. En muchos casos, con una discusión democrática envidiable. En el caso de la Argentina llevó muchos años de debate, llevó 3 años de carpa blanca. En el caso del Brasil, Lula, que desarrolló conferencias nacionales temáticas en salud, en vivienda, en muchos aspectos, dejó para el final, fíjense, por la complejidad, las de educación y desarrolló 2. Cada una con 5.000 delegados electos participantes, pero de debates previos desde los municipios hacia arriba. En el Uruguay ocurrió lo mismo, desde la discusión vecinal hasta llegar a la ley nacional. En todas esas leyes está el fortalecimiento y la restitución del paradigma de la responsabilidad del Estado asegurando el derecho a la educación. Sin embargo, hay países como Chile, Colombia, Perú y Chile particularmente, en donde todavía cuenta con una constitución política que señala que el Estado asegura un servicio educativo y que el derecho a la educación es prerrogativa de los padres. Así de complejo es ver el debate que vamos a tener desde Chile. Yo le agradezco infinitamente a Gary su exposición, porque yo podría resumir Chile desde la segunda columna. Y desde lo que él señaló como los peores excesos. Él le llama peores excesos. La OECD, el año 2004, evaluando el sistema educativo chileno, señaló textualmente, ustedes lo pueden encontrar en el informe, si alguien tiene duda, que Chile había construido, abre comillas, intencionadamente el sistema más segmentado del mundo, cierre comillas. Segmentado es el eufemismo que usa la OECD para no decir clasista. Ese es el sistema educativo chileno. Por eso que no es una exageración lo que decía Gary respecto de los peores excesos y respecto de los paradigmas del neoliberalismo. Eso es lo que se impuso en Chile en los 80 y se impuso en condiciones de terrorismo de Estado, no de espacios democráticos disputables. Y eso es, tal como lo señalaba él, lo que no modificó en esencia. Hubo grandes cambios en los gobiernos de la concertación, eso hay que asumirlo. Pero en esencia, la concertación no se abocó a modificar el paradigma neoliberal en educación. Y ese es el gran pecado. Y eso es lo que se levantó el 2006 con el movimiento estudiantil secundario. A mí no me gusta llamarles pingüinos. Son actores importantes de la vida política nacional. Y continuó el 2011 con el movimiento estudiantil. Bueno, pero como parte del contexto también hay que señalar de que las exposiciones que estamos haciendo debieran enfrentarse complementariamente, porque formamos parte de la Internacional de la Educación, de la cual Estela es vicepresidenta mundial, no por casualidad, es por el aporte y el debate educativo pedagógico y las luchas que los sindicatos de este continente hemos dado y que han sido valorados por los sindicatos de todo el mundo. Por eso Estela es vicepresidente mundial de la IE. Pero además tenemos la IEAL, y la IEAL ha desarrollado en profundidad las políticas internacionales, pero contextualizadas a nuestro continente, y eso lo preside Hugo Yasky. Y por lo tanto los temas vinculados a la defensa de la educación pública, al fortalecimiento y desarrollo de la educación pública, a la discusión sobre la identidad y el rol docente, como también el que hoy día estemos desarrollando, porque se está desarrollando en todo el continente, el debate hacia la construcción de un movimiento pedagógico,
es parte también del contexto. Entonces, no son solo los cambios institucionales en algunos países, sino que también son los cambios que se operan desde los propios sindicatos para enfrentar el debate educativo y su rol. En ese sentido, y esta es una cuestión en la que me hubiese gustado detenerme, pero lo voy a señalar sintéticamente, en ese sentido hay una visión que estamos debatiendo en el continente y en el movimiento pedagógico respecto de cómo se aborda no solo el rol de los sindicatos, sino que la discusión de los docentes, sindicalizados o no, respecto de los temas educativos pedagógicos. Generalmente se asocia, incluso en preguntas, a los docentes a la resistencia a los cambios, a la resistencia a la modernidad, la resistencia a la evaluación profesional docente. O sea, los docentes son un problema y no parte de la solución. Eso es lo que está hoy día en el debate de muchos sectores, y lo hacen extensivo, por cierto, a la acusación del corporativismo del movimiento sindical, un movimiento sindical que está abocado a cuestiones económicas y laborales y no está abocado a cuestiones educativo-pedagógicas. Eso es una falacia, porque no es ni lo uno ni lo otro. Suponer que lo que denominan intereses corporativos de los sindicatos son cuestiones ajenas a la educación es no entender la labor docente y no entender el rol sindical docente. Porque todo cuanto se vincula a mejoras salariales, a condiciones laborales, a estatutos que reconozcan la especificidad, guardan relación con condiciones de enseñanza. No son prerrogativas ni privilegios para los docentes, como el modelo ha pretendido y avanzado en incorporar en el sentido común de la población y de no pocos investigadores también. Y por lo mismo, entonces, cuando los docentes están peleando por esto que se llama reivindicativo, corporativo, peyorativamente, en verdad lo que están haciendo es pelear por condiciones de enseñanza que les permitan desarrollar su labor y enseñar a niños y jóvenes. Y por lo tanto lo central de ese debate son los niños y los jóvenes y no los privilegios para los docentes. Lo mismo respecto del desarrollo profesional y la propuesta educativa. No es una segunda línea, a veces lo presentábamos así, el riel de las condiciones laborales, el riel de lo educativo pedagógico, y por ahí cursaba entonces el desarrollo docente. Son una misma cosa. Y eso es lo que ha ido entendiendo el movimiento sindical, particularmente latinoamericano, en el debate y que está en juego hoy día en la construcción del movimiento pedagógico. No es casual. El movimiento pedagógico llega como un momento de maduración de las luchas sindicales, pero también de los debates sindicales respecto de estos temas. Voy al colegio de profesores entonces, porque ya he señalado que hay cuestiones que son comunes a esta mesa y que son absolutamente complementarias. Chile, que adoptó este paradigma neoliberal del que hablaba Gary y construyó el sistema más clasista del mundo, como dice la OCDE, requiere de un profundo cambio institucional. Y el Colegio de Profesores ha levantado la necesidad de superar la municipalización, que hoy día no la defiende ni siquiera la derecha. Yo recuerdo cuando en los 90 le vendían la municipalización a la Argentina, o cuando a mediados de los 90 se la vendían a Uruguay, o como cuando después del golpe en Honduras, a 2 semanas municipalizan la enseñanza. De nuevo, estado de excepción para imponerla. Bueno, en Chile es consenso incluso de quienes la impulsaron que la municipalización fue un completo fracaso. No porque el municipio sea malo, ni porque los alcaldes sean malos, sino porque el diseño institucional para la madurez del desarrollo educativo que Chile tenía y los desafíos que Chile tenía educativamente no se ajustaban. Y hoy día se requiere entonces una nueva institucionalidad, y el Colegio de Profesores ha levantado una propuesta de nueva institucionalidad que ha sido acogida
por un lado por el mundo estudiantil, críticamente en algunos aspectos, pero ha sido asumida por el mundo estudiantil, ha sido asumida por todos los partidos políticos de oposición. O sea, hay un gran avance en ese sentido, porque muchos se preguntan, bueno, ¿para qué tanta movilización en el 2006? ¿Por qué tanta movilización en el 2011? ¿Qué consiguieron? Bueno, estas cosas son las que se han ido consiguiendo. Se consiguió que el país tomara conciencia que la municipalización era un completo fracaso y que se requería una nueva institucionalidad. Y la propuesta de nueva institucionalidad surge del gremio. Pero también está el tema del rol docente, porque un sistema basado en la competencia de la que hablaba, me voy a apoyar mucho en Gary, de verdad, no es mentira lo que dije al comienzo, un sistema basado en la competencia, en la lógica que la competencia va a ser resultado de calidad en la educación, significa también concebir un rol docente que tiene que estar basado en la competencia entre los docentes, para que prevalezcan los mejores también. Y un sistema basado en la competencia entre las escuelas, para que prevalezcan las mejores escuelas y desaparezcan las malas. Pero ¿cuál es el elemento y el caballo de Troya que lleva adelante la privatización? No es solo este paradigma general, es un mecanismo incluso que uno podría calificar menor, que es la evaluación. Porque la evaluación opera no como la indagación respecto de qué está pasando educativamente para mejorar las debilidades y valorar las fortalezas, no. Funciona como sello de calidad para la competencia del modelo. Entonces, el puntaje de la prueba estandarizada, lo que diga PISA, es una señal respecto de cómo debo seleccionar los establecimientos educacionales para que se compita en esta industria educacional, cómo tengo que seleccionar a los docentes, porque entonces el rol docente se reduce a la instrucción y a la preparación de la prueba, porque es buen docente el que tiene buen resultado en la prueba estandarizada. Vuelvo al comienzo. ¿Y qué pasa con el contexto? ¿Los contextos son los mismos? ¿Es lo mismo una escuela financiada por voucher, público, pero administrada privadamente, que una escuela municipal que es enteramente pública? Una escuela que selecciona a los estudiantes a una escuela que debe acoger a todos los estudiantes. No es lo mismo. Y sin embargo, la estandarización las trata del mismo modo. Y de ese modo se va deprivando lo público. Y de ese modo también se impone lo que alguna vez dijo Michael Apple, que el capitalismo había tenido la capacidad en este periodo de traducir al sentido común de la gente la doctrina económica. Porque entonces los padres comienzan a creer y la población comienza a creer que lo privado es mejor que lo público. Y surgen hasta libros. En Chile hay un libro muy notable que se llama Soluciones privadas a problemas públicos. Yo les invito a buscarlo, está en Google, pueden leerlo. Y son las que han servido de orientación y paradigma para el fundamentalismo neoliberal que se ha implementado en educación en todos estos años. Entonces, es fundamental para nosotros levantar una propuesta de carrera profesional docente, que es lo que hemos levantado en este periodo y que hoy día precisamente estamos debatiendo en el Parlamento. Porque ¿qué entiende el neoliberalismo como carrera profesional docente? Una reforma laboral y una reforma salarial. Y una reforma salarial vinculada a una lectura sesgada del informe McKinsey de mejores prácticas para captar mejores docentes. Entonces dice, bueno, démosle bonos a los mejores estudiantes y paguémosles mejores bonos a los que recién ingresan a la carrera. El lío es que al no haber carrera y no haber progresión en la carrera, claro, esos jóvenes ganan durante los primeros 5 años, pero y después van a quedar así de chato como lo investigó Cristian Beley en Chile, con relación a un comparativo salarial de 20 países del mundo, en donde las distancias entre el ingreso y el egreso eran enormes y en Chile, sin embargo, eran así de achatadas. Entonces, se requiere una carrera profesional distinta, ojo, distinta de la que aquí se expresó por parte de la OECD. Esta carrera que crea mentorías, todo eso es muy importante. Pero nosotros requerimos una carrera, en primer lugar, que promueva el desarrollo profesional desde el aula.
Hoy día lo que tenemos es una, entre comillas, carrera, porque no es tal, expulsiva del aula. Y lo que más nos importa es el aula. O sea, tú para desarrollarte tienes que salir del aula y ser directivo docente. El mejor docente de la escuela, si quiere desarrollarse, tiene que salir del aula. Necesitamos una carrera que permita el desarrollo profesional docente, si se opta por él, permaneciendo en el aula. Y eso significa reconocer la labor docente. No solo en aspectos de evaluación docente, que ya lo voy a mencionar, no solo en aspectos de manejo disciplinar, sino que de ejercicio docente. Es lo mismo ser o no ser profesor jefe. Es lo mismo o no es lo mismo que tus pares te elijan como coordinador del departamento de asignatura. Es lo mismo o no es lo mismo ser coordinador de ciclo. Es lo mismo o no es lo mismo ser coordinador extraescolar. Es lo mismo o no es lo mismo ser asesor del centro de alumnos, ser asesor del centro de padres. No es lo mismo. Y sin embargo hoy día todo eso es por el mismo precio. Y todas esas son labores profesionales, porque estamos hablando de educadores y no de instructores, como nos pretende hacer creer el modelo. Por lo mismo, la discusión de carrera es la discusión respecto del rol docente que requerimos para el presente siglo. Este debate lo dieron los educadores el siglo pasado, a comienzos del siglo pasado, y consiguieron un consenso que por cierto fue mayoritario, porque había sectores que siempre se negaron. Eso permitió construir en Chile el sistema público de educación que ustedes conocieron hasta el golpe. Sistema público de educación que cuando se afecta, no solo afecta a los docentes y a los estudiantes transitoriamente, sino que afecta, como lo decía Gary, afecta a la vida, afecta a la cultura, afecta a la sociedad. Chile se jacta y habla mucho de Neruda, de Violeta Parra, de Gabriela Mistral, de Víctor Jara. Todos ellos son hijos de la escuela pública chilena. Todos ellos son resultado de la escuela pública chilena. Y por tanto, cuando tú estás defendiendo la escuela pública y estás pensando la escuela pública, estás pensando también la sociedad, estás pensando una cultura. Eso el neoliberalismo lo niega, y lo niega ideológicamente, porque aprendió que los sistemas educativos públicos sólidos, con participación y regulación del Estado, son un obstáculo para su expansión. Y por lo tanto tienen que buscar un nuevo sistema. Y ese nuevo sistema es la privatización. Además, esta discusión de nueva carrera involucra una opinión del gremio respecto de la formación inicial docente. Uno de los graves problemas que tenemos en el continente es el divorcio entre la formación inicial docente y el mundo escolar. Y esto también se lo dijo la OECD en el 2004 a Chile. Y no es prerrogativa, creo yo, de Chile. Tienen que dialogar el mundo escolar y la academia. Hay que buscar ese diálogo. El neoliberalismo lo niega, porque el neoliberalismo te externaliza todos los apoyos pedagógicos. No piensa que la formación inicial docente tiene que ser el principal apoyo para la escuela, porque aprenderá de la escuela y la escuela se actualizará con la formación inicial docente. Ese círculo virtuoso sistémico en el neoliberalismo no existe. Y por eso que nosotros tenemos que entrar también en esa disputa y en esa propuesta. Y por último está la experiencia que desde Chile hemos desarrollado. Aquí se habla de Rodrigo Vera. La experiencia de Rodrigo ha sido un importante pilar para el desarrollo de lo que ha sido el movimiento pedagógico en el Colegio de Profesores, que tuvo que ver con una opción de concepción de formación continua. Porque hasta el 96, el Colegio de Profesores estaba en el mercado de la formación continua. Formación continua absolutamente liberalizada y privatizada en Chile, y por lo tanto competía allí. Nosotros dijimos no es nuestro rol. Nosotros tenemos que buscar una forma alternativa. Y fuimos tras la idea de construir un movimiento pedagógico que desarrollara investigación-acción, que generara grupos de investigación-acción desde los intereses de los propios docentes, que generara reflexión pedagógica. Dicho sea de paso, la reflexión pedagógica, cuando es colectiva y es crítica, no necesariamente requiere de alguien externo. Es bueno siempre que haya alguien externo, pero no es imprescindible si lo que se desarrolla es una reflexión crítica del quehacer docente y de la propia experiencia docente. Bueno, todo eso
lo hemos desarrollado durante 13 años en el movimiento pedagógico en Chile, desconocido incluso por los propios docentes chilenos, y eso es una autocrítica. Nos hacemos también la autocrítica de que finalmente en un modelo neoliberal privatizador maduro como el chileno, hablar de un movimiento pedagógico es una quijotada tremenda, porque finalmente hasta el modelo termina absorbiendo a los cuadros que tú formas desde la pedagogía crítica y desde el movimiento pedagógico. Con esto no quiero decir que sean cooptados, siguen siendo críticos, sí, pero es la dificultad de masificar una iniciativa de esa naturaleza. Y por eso que estamos pensando los próximos 10 años recogiendo también autocríticamente esa experiencia. Finalmente, una de las contradicciones que yo creo que están presentes y que tenemos que considerar es que nosotros, fíjense, les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Y el que no me crea, que entre a la página del Ministerio de Educación chileno, mineduc.cl, busque la revista de Educación, y en la revista de Educación hay una afirmación de una doctora de Harvard, que yo no le voy a hacer propaganda, no voy a dar el nombre, búsquenlo ustedes ahí, que fue invitada a la formación de directores gerentes que está haciendo el actual gobierno chileno. Entonces, alguien le dice, pero en síntesis, ¿qué consejo daría usted para la formación de directores y cuerpos docentes? Bueno, el mejor consejo que yo puedo dar es instruir, instruir, instruir. Lo nuestro es educar, educar y educar. Esa es la contradicción que estamos viviendo en todos nuestros países. Y finalmente vuelvo al comienzo. En esto no hay un país aislado. En esa foto hay norteamericanos, hay brasileños, hay argentinos. O sea, es el continente, lo nuevo que está ocurriendo en el continente es el impulso del movimiento pedagógico desde los sindicatos, desde los gremios del magisterio. Porque todavía en nuestros países las redes son valiosas, las iniciativas horizontales son valiosas, pero todavía en nuestros países los sindicatos, los partidos políticos, la propuesta política seria en lo educativo sigue siendo esencial para abrir paso a los cambios que nuestros países requieren. Muchísimas gracias. Un lujo en principio en el uso del tiempo. Pensé que me iba a ser más difícil. Me va a ser difícil ahora ordenar, se me llenó el escritorio de papeles de golpe, aquí el espacio. Voy a tratar de ordenar un poco. Primer punto, me parece, nosotros como destacaba ayer Margarita, es la primera vez que estamos haciendo esta experiencia de hacer un seminario que al mismo tiempo sea presencial y virtual, y la experiencia de la virtualidad está siendo sumamente interesante y estimulante. Permítanme 2 o 3 comentarios al respecto. En primer lugar, bueno, ya hay más de 6.500 personas inscritas, o sea, se siguen inscribiendo personas para participar en el seminario en forma virtual. Para este panel entraron más de 60 preguntas, o sea, por eso se me está complicando a mí la tarea, a pesar de que tenemos todo un equipo de apoyo atrás que las está seleccionando y sistematizando. Las redes sociales están muy activas y algunos datos de interés así pintorescos. En este momento hay 2.540 personas que nos están viendo desde México. Desde Colombia hay 594 personas que están siguiendo el evento y 511 personas desde Uruguay. Yo ayer, mientras que estaba del lado de ahí del público, por curiosidad, iba siguiendo el evento por Twitter y es interesante la experiencia, porque lo que va pasando es que la gente, en la medida en que va viendo las presentaciones, genera reacciones cortas como son, espontáneas, o citan algo de lo que están diciendo los expositores, o opinan, o preguntan y demás. Aquí me pasaron desde atrás algunos tweets que son interesantes, simplemente como para dar una idea de lo que está ocurriendo. Algunos que hacen estas reacciones a lo que está diciendo: se necesitan nuevas regulaciones al puesto de trabajo docente que incorpore la complejidad de las tareas, superando las miradas sobre el aula. Otros, como yo decía recién, toman una frase textual de lo que se dice en la mesa. Aquí toman de Estela Maldonado: falta un salto cualitativo para que el trabajo docente sea ejercido en forma colectiva y colaborativa, ¿no? Después los saludos, ¿no? Felicitaciones a Max por defender los derechos de los trabajadores de Colombia.
O, por ejemplo, una reacción interesante, en México también se elabora en un clima de inseguridad y violencia, podemos realmente enseñar en estas condiciones, y hay alguno que otro también que se sintió representado en la experiencia colombiana, que vienen desde México y de alguna manera establecen un paralelismo. Y también obviamente aparecen estos otros que expresan algún tipo de malestar, como por ejemplo, me parece que las organizaciones sindicales deben dejar de ser antítesis del cambio educativo. O sea, también es el tipo de expresiones que uno encuentra cuando lee lo que está pasando en Twitter. Mi idea es hacer, en principio, 2 rondas de preguntas, veamos cómo nos manejamos con los tiempos. Quería armar una primera ronda tomando algunas de las preguntas que tengo aquí que llegaron para los participantes virtuales y luego armar una segunda ronda de una pregunta cada uno en función de las que están llegando aquí, que son también muchas. Hay una pregunta que me parece interesante y creo que yo invitaría en esta primera ronda, le haría a cada uno una pregunta, pero además que haga un breve comentario. Hay una pregunta que nos hacen de México que me parece realmente interesante, provocadora en todo caso, que es ¿cuál es la principal autocrítica que pueden hacerse las organizaciones sindicales frente a las dificultades que sabemos existen en los sistemas educativos de la región? No me quiero quedar en esta pregunta sola, yo simplemente invito que en esta primera ronda tome una pregunta en particular a cada uno y que luego cierren esta primera ronda con una reacción a esta invitación a una autocrítica. Desde Argentina además le preguntan, y empezamos por Estela, una pregunta que me parece interesante, que es si consideran la participación de los alumnos en ese colectivo de trabajo para fortalecer la acción educativa. De ser así, ¿cuál sería el nivel de participación de los alumnos en los diferentes niveles? Y yo agregaría no solo el nivel, sino la forma, o sea, si se está contemplando el lugar de los alumnos y cómo estaría previsto eso. Entonces, primer minuto a Estela esta pregunta y que cierra con la autocrítica que pueden estar haciendo los docentes frente a las dificultades. ¿Las organizaciones sindicales o los docentes? Las organizaciones sindicales, ¿verdad? Las organizaciones sindicales, perdón. Muy buena aclaración. Sí. Bueno, en relación a autocríticas, yo creo que ahí me parece que hay una cuestión que necesitamos todavía fortalecer mucho más y eso es una debilidad y que seguramente en gran parte tiene que ver con no haber podido hacerlo o sabido hacerlo mejor, es procesos de mayor unidad en nuestras organizaciones, algunos grados de dispersión sindical que nos han impedido ser más efectivos a la hora, no de los reclamos sectoriales, sino me refiero a la hora de la capacidad de incidir en las políticas públicas, ¿no? Creo que esto me parece que ahí ha habido algunos aspectos que fueron débiles y que, bueno, son como tareas que tenemos asumidas, pero en las que necesitamos lograr ser más efectivos. Respecto de la participación de los estudiantes, sí, por supuesto que pensamos en la participación de todos y participación de los estudiantes desde muy pequeños, desde el nivel inicial. Y las formas tienen necesariamente que ser múltiples y la verdad no podemos prescribirlas de antemano porque van a tener que ver con las distintas realidades, con las distintas historias, con las distintas culturas, pero sí tenemos un fuerte compromiso con promover, propiciar, acompañar y generar instancias en donde los estudiantes puedan participar en todo el debate de lo que es el cotidiano escolar y lo que es e incluso en la posibilidad de tomas de decisiones que hacen al cotidiano escolar, ¿no? Nos parece que esto es fundamental y que hay que iniciarlo muy tempranamente. Muchas gracias. Bueno, a Max le dejo también esta pregunta sobre la autocrítica de las organizaciones y además agrego otra pregunta que le hacen desde Colombia, que es cómo involucrar más a las nuevas generaciones docentes para que se unan a la lucha de los sindicatos. Y la segunda pregunta asociada a esta, por la misma persona, dice, ¿por qué no se socializa en profundidad con las nuevas generaciones sobre el futuro real de la carrera docente? Pregunta que en sí trae una afirmación que también la podemos invitar a que la discuta. Pero bueno, entonces, Max, te pediría si nos puedes contestar esta pregunta y incorporamos también esta breve autocrítica que se puede hacer de las organizaciones. Gracias. La propuesta estructural, orgánica, que pretende superar, ¿no?, falencias del sindicalismo de ayer,
tiene que ver entonces con pasar del sindicalismo gremial y contestatario a una visión más sectorial y estratégica. Un sindicalismo que sea realmente abierto a la sociedad, a las organizaciones sociales. Esto pareciera un detalle de poco cuidado, pero realmente es el espacio para mostrar la necesidad de involucrar a actores sociales en la lucha por la defensa de la educación pública y la defensa de la profesión docente, entendiendo que defender la profesión docente es también garantizar un mejor servicio educativo. Por eso es una acción de la sociedad, de todos los dolientes de este proceso. En Colombia estamos trabajando por una Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación como paso inicial hacia la construcción del sindicato sectorial. Me parece que es un salto cualitativo desde lo estructural, desde lo organizativo importante, porque es abrir el sindicato a la sociedad, es un lanzamiento del sindicalismo desde nuestro punto de vista a la sociedad y hacer también un poco un paro, un corte a la, digamos, visión antisindicalista que la otra lógica impone, la lógica empresarial de mostrar los sindicatos como sindicados de oponerse al desarrollo de la sociedad. Y finalmente, los nuevos docentes. Hay una política estratégica concebida recién también en la Federación de llegar a los nuevos docentes que inicialmente vienen imbuidos de una visión antisindical, pero que por la vivencia profesional están llegando a otro nivel de conocimiento de la organización. Tenemos un par de lemas que sería bueno socializar. Ningún maestro por fuera de los sindicatos y ningún sindicato por fuera de la federación. Eso da una idea de lo que nos proponemos desde las escuelas de formación en los sindicatos. Es una campaña institucional acompañada también de una visión estratégica de formación sindical, para acompañar también desde los sindicales esa visión de educación integral, que no es solo del ámbito de la escuela, sino también de la formación y de aproximación profesionalmente al maestro, un sindicato comprometido, compenetrado con la carrera docente y no inercialmente aislado como ocurría en otra hora. Muchas gracias. Guillermo, hay dos o tres preguntas que apuntan un poco a lo mismo y que básicamente tienen que ver claramente con el clima que se está viviendo en este momento en Chile, fundamentalmente por el movimiento de los estudiantes. En la última marcha fue un elemento importante que también estaban participando los docentes, las organizaciones docentes, por lo cual hay un par de preguntas que apuntan a cómo se está manejando en el corazón de las organizaciones docentes este conflicto, si hay homogeneidad o hay tensiones al interior del cuerpo docente en la relación, si hay problemas de liderazgos políticos o no detrás, en fin, me parece que se instala ahí una agenda política desafiante y en ese sentido la aparición conjunta de estudiantes y docentes en la última marcha fue interesante, entonces sería interesante una reflexión sobre esto, además de la autocrítica. Sí. Bueno, partamos por la autocrítica. Yo creo que voy a vincular las dos cosas. Creo que lo que expresé en la exposición, vinculado a esta concepción de condiciones de enseñanza, involucra una autocrítica. O sea, tiene que ver con el aprendizaje también que hemos hecho los sindicatos de cómo abordar nuestro rol y nuestro quehacer, vinculando estrechamente condiciones de enseñanza con propuesta educativa pedagógica. Pero también hay una autocrítica que seguramente no es la que esperan como respuesta a los que preguntaron, pero que yo creo que es muy importante. Y es la autocrítica de la superación de la endogamia sindical respecto a los temas educativos. De suponer que los temas educativos son un problema del sindicato docente y no del conjunto de la sociedad. Por eso que voy a vincular las dos informaciones. Es cierto, en el último periodo se ha ido consolidando mucho más la relación entre el mundo estudiantil y el colegio de profesores en particular, los padres. Pero no solo eso. Hay cosas que, claro, al exterior no salen, al exterior salen las imágenes de la movilización, pero fíjense que el año pasado, el punto más alto de la movilización fue en agosto.
Y fueron 2 días. Y ahí no llamaron los estudiantes, ni llamó el Colegio de Profesores. Llamó la Central Unitaria de Trabajadores a defender la educación pública. Hasta esa fecha, el gobierno no había recibido jamás a los estudiantes, ni había dado ninguna respuesta al petitorio que ya llevaba meses. Bastaron 2 días de paros convocados por la Central Unitaria de Trabajadores para que al día siguiente la autoridad saliera diciendo no hay que politizar el tema, vamos a recibir a los estudiantes. Entonces, eso es un aprendizaje muy importante. La educación pública no damos abasto para defenderla solo los actores educativos. Los cambios que nuestro sistema educativo requieren, bueno, en Argentina fue todos somos docentes, que es un poco lo mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces creo que esa autocrítica es una cuestión central para los cambios que se requiere hacia adelante. No son solo las organizaciones de docentes, son los estudiantes de pedagogía también. Fíjense, nosotros estábamos cometiendo un pecado hasta el año pasado. Discutíamos carrera profesional docente y nunca habíamos involucrado a los estudiantes de pedagogía. Y los que van a vivir la carrera que estamos discutiendo son ellos, en su gran mayoría. ¿Se dan cuenta que es contradictorio? Entonces, hay cosas que no se dan con mala intención, pero que van madurando en la vida, como todas las cosas. Y maduran también en contradicción, porque tampoco estas cosas son planas. Entonces yo creo que es sumamente valioso que como resultado de la lucha por la educación pública y el fin al lucro en el sistema más liberalizado del mundo, liberalizado en la industria educacional y en el mercado como el chileno, haya surgido de esa movilización y de esa lucha. Creo que lo más importante que ha surgido es la Mesa Social por un Nuevo Chile. Una mesa en donde están todos los actores educativos, pero están los actores medioambientales, todos, transversalmente, está la CUT, o sea, la Central de Trabajadores, están los padres, están los sectores vecinales, múltiples sectores sociales que incluso ya han realizado su primera cumbre nacional y han levantado una plataforma de gobierno, porque los cambios que Chile requieren a su vez, valga la redundancia, no solo de una propuesta política y de un programa político, requieren del componente social también. Lo que va a producir los cambios en Chile es una nueva mayoría, y una nueva mayoría que tenga como componente lo político y lo social. Tras de eso va madurando esta movilización estudiantil, esta movilización de los sectores educativos, desde lo que ha sido la Mesa Social por un Nuevo Chile y los consensos o los acuerdos, y a veces también disensos, que hemos conseguido con todos los partidos opositores. En la próxima elección municipal, que tiene lugar el 28 de octubre, por primera vez desde la transición, la oposición en su conjunto, Concertación, Partido Comunista, se ponen de acuerdo para llevar solo un candidato alcalde en todos los municipios del país, y de ese modo derrotar a la derecha. Eso es lo que va a posibilitar el cambio educativo en Chile. Porque lo que hay que cambiar es muy profundo. Es el modelo privatizador maduro del que le hablaba en la exposición. Muchas gracias, Guillermo. Estela me comentaba que ya por cuestiones de agenda tiene que irse, entonces antes de que se fuera, nos pusimos acá a revisar porque la cantidad de preguntas que hay para ella es importante, entonces simplemente le dimos una mirada para que ella pueda hacer una respuesta, no sé, transversal, no nos da el tiempo para poder detenernos en cada una de ellas, entonces aquí ella va a tratar de dar un comentario final en función de las preguntas que pudimos ver juntos y luego seguimos con los colegas de Colombia y Chile. Bueno, gracias, pido disculpas de antemano, pero realmente me esperan en otro lugar. Bien, acá hay 2 preguntas que... Una hace referencia a los estatutos del docente, su vigencia, las posibilidades de cambiarlo, digamos, como pisos de derechos, ¿no? Para nosotros no es un estatuto del docente, cada provincia tiene el propio y son diferentes, tienen un piso común pero son diferentes, siguen siendo para nosotros nuestro convenio colectivo de trabajo y de hecho hace ya unos cuantos años que los venimos modificando permanentemente a través de acuerdos producidos en negociaciones colectivas, que tienen que ver con
la estabilidad con la necesidad de regularizar los concursos, formas de hacer los concursos. ¿Sí? En cada provincia se ha avanzado mucho en términos, por ejemplo, de los nomencladores, de achicar la brecha enorme que en muchas provincias teníamos entre lo que gana quienes trabajan por cargo y quienes trabajan por horas cátedra. Esto, por ejemplo, es algo que está en los estatutos, pero que a través de los acuerdos paritarios hemos logrado ir modificando, y en unas cuantas provincias esto se ha hecho más equitativo, porque eran brechas absolutamente injustificadas. Y creemos que efectivamente hay que todavía seguir trabajando, pero pensándolos así, ¿no? Los estatutos como convenio colectivo de trabajo que nos dan un piso de derechos y garantías y de regulación laboral, que en algunos casos no se modifican desde hace muchos años, en algunos casos incluso tienen todavía una impronta de la dictadura militar, como es en el caso de Salta, y que por supuesto que sí queremos que se modifiquen en línea a lo que hoy necesitamos respecto de garantizar la escuela, la educación como derecho social, y en ese sentido el régimen laboral de los trabajadores, ¿no? Insertado en ese paradigma, pero sí lo estamos haciendo, ¿no? Porque muchas veces uno escucha, los docentes se niegan a la transformación de los estatutos. No es verdad, de ninguna manera. Lo hacemos permanentemente y queremos hacerlo en esa direccionalidad. Pero además queremos hacerlo como fruto de nuestras negociaciones. Es decir, las paritarias son el ámbito en donde los trabajadores legislan sobre sus condiciones de trabajo. Y luego esto se transforma en nuevas regulaciones que se incorporan a los estatutos, agregando aspectos que no estaban contemplados en muchos casos o modificando aspectos que claramente eran injustos o habían quedado muy retrasados respecto de lo que hoy son las realidades de nuestros sistemas educativos. La otra cuestión es respecto de estrategias para ir orientando el cambio de paradigma hacia el trabajo colectivo, y sobre todo en la particularidad de nuestras instituciones de formación, en donde precisamente tenemos, es real, en la mayoría de las provincias, no en todas, los más bajos niveles de sindicalización están en el nivel de la educación superior, en la formación docente, ¿no? Hemos avanzado bastante igual en los últimos años, pero todavía es real que hay mayor nivel de sindicalización en otros niveles que en el nivel superior. Yo creo que algunas de las cosas que se han podido ir trabajando desde el INFO, del Instituto Nacional de Formación Docente, y las resoluciones que se han podido tomar, muy trabajadas además por el Consejo Consultivo, donde estamos participando, las organizaciones sindicales, el único de los institutos que establece la Ley de Educación Nacional, que está funcionando con participación de los trabajadores, y yo esto lo quiero destacar, y bien, creo que abren algunas brechas por las cuales ir colando estas modificaciones para hacer avanzar la idea del trabajo colectivo. Desde lo sindical estamos haciendo una experiencia muy interesante que estamos proponiendo que se extienda, que es la incorporación de los estudiantes a nuestras organizaciones, ¿no? Como adherentes. En el caso de la provincia de Buenos Aires estamos afiliando estudiantes de los profesorados en carácter de adherentes, y eso les da derechos a participar de todo lo que es la vida de la organización en sus aspectos de formación, en relación a todo lo que hacemos respecto de la formación, y en relación a actividades de tipo social, ¿no? Turismo, deportes. Y esto nosotros lo orientamos muy fuertemente al trabajo con los estudiantes en este sentido. Y nos parece que realmente es algo que tiene una enorme potencialidad. Ya tenemos, en caso de Buenos Aires, más de 5.000 estudiantes de los profesorados afiliados, a los que permanentemente, con quienes permanentemente estamos organizando actividades de todo tipo, y siempre con algún aspecto que tiene que ver con la formación en relación al trabajo colectivo. Creemos que esta es una iniciativa a la que todavía no se le ve los frutos, porque es muy reciente todavía, pero que puede dar frutos muy, muy importantes, nos parece, en el mediano plazo. Y respecto de cuál sería el incremento
presupuestario que se necesitan estas nuevas regulaciones para el trabajo colectivo. Realmente no tenemos hecho un estudio minucioso de este tema, pero sí lo que estamos diciendo con mucha claridad a partir de lo que es el seguimiento que tenemos hecho por economistas del impacto de la ley de financiamiento desde su aplicación a este momento. Creemos nosotros que tenemos que ir a una inversión no menor de 8 puntos del Producto Bruto Interno para el conjunto de la educación que se desarrolla con dependencia de los ministerios provinciales y que tiene que haber una ley de educación superior. Por cierto, es intolerable que todavía tengamos la ley de educación superior del menemismo, que tenga financiamiento propio, porque hoy día está bastante difuso en el presupuesto del Ministerio de Educación los recursos, luego siempre terminan modificándose los recursos que terminan yendo para las universidades, que nos alegra muchísimo que hayan incrementado se haya incrementado la inversión para universidades y haya nuevas universidades y hoy los docentes universitarios tengan salarios dignos cuando tenían realmente salarios de infamia hace 10 años, ¿no? Pero esto está significando a la hora de hacer las cuentas que se necesita un incremento muy importante de financiamiento para dar cumplimiento efectivo a la totalidad de la Ley de Educación Nacional y producir estas transformaciones del trabajo docente que nos permitan también hacernos cargo de los desafíos que tenemos por delante. Gracias, Estela. Formalmente el panel está organizado de las 11 a las 12:30. Deberíamos estar cortando ahora. De todos modos, yo pediría un minuto más para una pregunta más a cada uno de ellos. Y si ella no tiene por qué pedir disculpas de irse antes, se está yendo a la hora que estaba previsto. Muchísimas gracias. Su participación. ¿Me puedo llevar las preguntas que eran para mí? Me llevo las preguntas para seguir pensando. ¿Había alguna pregunta? Max, preguntan desde Colombia si la evaluación se ve venir como un mecanismo para desestabilizar aún más la estabilidad laboral de los docentes que ingresan al sistema y por otro lado, ¿qué preventas se plantean desde el sindicato como propuestas al gobierno para que mejoren las condiciones laborales del sector docente? Ya, quería hacer un apunte que me parece importante a propósito de movimiento pedagógico como espacio, como construcción colectiva. Es que el movimiento pedagógico tal vez de lo más importante, Guillermo, que rescata el movimiento es esa confrontación, una lucha centrada entre el conocimiento y el poder. Es una respuesta desde el conocimiento a los hegemónicos, ¿no? Es una respuesta desde el conocimiento al rescate del sujeto mismo. En esta propuesta de escuela de gerentes y de empresas, no hay sujeto, hay objetos de mercancía, ¿no? Hay objetos, como toda la educación, una mercancía. De manera que rescato eso del movimiento pedagógico que se haya convertido en un espacio para rescatar, ¿no? El valor de la pedagogía, de la educación, del sujeto, de la, de la escuela que queremos, en suma, ¿no? La evaluación, me gustó mucho la definición que hizo ayer María, la funcionaria del Ministerio de Educación, cuando habló más de esa evaluación espasmódica. Eso es lo que nos proponen en Colombia, una evaluación profundamente espasmódica, que da cuenta también de la desconfianza del sistema, del gobierno, en esos sujetos que son los docentes encargados de la... Pues bien, en esa misma concepción de trabajador de la educación y la cultura, en esa concepción de, de intelectuales orgánicos comprometidos no solo con brindar un buen servicio de la educación, ¿no?, sino también comprometido con su organización gremial como espacio, como instrumento, como institución necesaria, estamos propiciando entonces una visión integral realmente de la evaluación, distinta, ¿no?, que no es lo que hoy están proponiendo. En la nueva propuesta de estatuto estamos conciliando entre nosotros mismos ese espacio de evaluación.
pero hemos llegado a la convicción de proponer realmente un espacio evaluador, pero que sea totalmente distinto a la evaluación-sanción, a la evaluación esa sesgada, llevada además a juzgar algo que el gobierno no está proveyendo, no se está proveyendo formación, capacitación, no hay alternativas. Esa visión profesional no existe en la propuesta actual de evaluación. Por lo tanto, en el nuevo estatuto estamos proponiendo precisamente un rescate de eso, del mérito, de la experiencia, del saber, del proceso. En este momento hay un estatuto que no puede ascender. El maestro no puede ascender porque, en primer lugar, hay demasiadas trabas para ascender profesionalmente en el estatuto nuevo propuesto. Pero en segundo lugar, está sujeto a la regla fiscal, al ajuste fiscal. Si no hay dinero, no se puede garantizar los ascensos. De manera que hay un freno, es un engaño, realmente es un engaño al magisterio recién enganchado esa nueva propuesta. La última, ¿me la recuerdas, por favor? La última tenía que ver con ¿qué tipo de prebendas se plantean desde el sindicato como propuestas al gobierno para mejorar las condiciones laborales del sector docente? No, yo no hablaría de prebendas. Lo que estamos proponiendo es más equidad, ¿no? Es una mirada sistémica en donde esté contemplada la necesidad de unos elementos de carrera que provean estímulo económico y profesional permanente, que es lo que se contempla en el nuevo estatuto. Una línea, una gráfica, digamos, de crecimiento profesional, de estímulos, acompañados de mejores salarios, en donde se tenga en cuenta también que el mismo Estado debe proveer espacios de formación, espacios de capacitación, y una línea, sí, increciendo también de posibilidades, en donde no se estanque al profesional docente. En este momento tenemos profesionales docentes que hace 15 o 20 años no han podido ascender de su grado en el escalafón porque no está previsto eso. Se muere un profesional, muere su carrera en un punto y él todavía sigue vivo, activamente, está trabajando, pero no tiene cómo ascender. De manera que esas vicisitudes están contempladas en la nueva propuesta que se discute, como ya dije, tripartitamente con el Congreso de la República y el Gobierno Nacional. Muchas gracias, Max. Y muy breve, porque estamos robando el tiempo del público, pero quería preguntarle a Guillermo. Hay dos preguntas que surgieron aquí en la sala, Guillermo, que apuntan a lo mismo, que tienen que ver con cómo se procesa desde las organizaciones docentes la buena evaluación que se hace de la educación chilena. Entonces, la primera pregunta ¿es tan buena? La segunda es, si es buena, entonces, ¿qué es lo que hay que rescatar? En fin, ¿cuál es la relación frente a esa imagen que se tiene de la educación chilena? Bueno, habría que preguntarse qué es la buena educación. Yo voy a hablar de la buena educación de los indicadores chilenos. Chile el año pasado consiguió el mejor lugar en PISA después de muchos años y el récord de ser uno de los países que mejoró en más corto tiempo. Eso ustedes lo supieron. Lo que Chile no dice es que el año 2001, frente a uno de los peores resultados de PISA, desarrolló un programa que se llamó LEM, Lectoescritura y Matemática, súper creativo, que es un programa de inducción a la instrucción de la lectoescritura y las operaciones matemáticas. Bueno, esos niños tienen 15 años hoy día y dieron PISA y les fue bien. Entonces, a eso me refería yo cuando decía cómo este caballo de Troya, que es la evaluación, lleva adentro la esencia del neoliberalismo, porque te predetermina, te reduce el currículum. Entonces, el currículum pasa a ser lo que evalúa PISA o lo que evalúa la prueba nacional estandarizada. Te reduce el rol docente, porque el rol docente valioso es el buen resultado en PISA o el buen resultado en la prueba estandarizada. Ahora, ¿qué pasó con la formación valórica, ciudadana, emocional, creativa, actitudinal? Eso es una cuestión secundaria, porque tal como decía Gary, no se mide. Lo valioso es lo que se mide. Y lo que se mide entonces pasa a ser lo esencial del modelo. Entonces, esto de
el buen alumno chileno, yo lo relativizo absolutamente. Fíjense, recién decía Estela, Argentina discutiendo si tiene un 8% del PIB, Brasil discutiendo si tiene un 10% del PIB. Chile va a la UNESCO y le dice, nosotros invertimos el 7,5. Lo que no dice es que el 4,6 es del Estado y el resto es de la familia. Entonces, ¿qué es la buena educación chilena? Cuando nosotros decimos condiciones de enseñanza y vinculamos, por ejemplo, salario a condiciones de enseñanza, ¿qué estamos diciendo? Que queremos que el docente haga clases tranquilo y no endeudado en un 43% de su salario y 4 salarios hacia adelante como el promedio de los trabajadores chilenos. ¿Se dan cuenta? Entonces, si no vemos esto de la buena educación en un contexto, podemos reducir la buena educación a la estandarización y a la medición de esos estándares, que es lo que ocurre generalmente con Chile. Pero por algún motivo, el 30%, porque solo el 30% de la matrícula chilena hoy día es pública, el 70% es privado financiado por el Estado, el 30% de los muchachos está en la calle peleando por buena educación. Y la buena educación para ellos, fíjense, no es solo infraestructura, no es solo currículum, no es solo mejor relación con los docentes, que también es un tema, sino es la injusticia. Es la constatación final de estos muchachos de darse cuenta que no importa el esfuerzo escolar que ellos hagan, están en medio de un sistema educativo y de un modelo de desarrollo en donde el esfuerzo no vale, el esfuerzo no da resultado. El último ejemplo, un docente argentino que se casa generalmente con una profesora, generalmente también tienen los hijos seguidos, y cuando uno tiene 20, el otro tiene 18, y por lo tanto los dos tienen que ir a la universidad, los mandan a la UBA. En Chile, ese mismo matrimonio con 2 hijos tiene que elegir cuál va a estudiar con crédito y cuál va a estudiar endeudándose 20 años. Porque la educación superior se paga. Súmenle a eso el 43% de endeudamiento. ¿Cuáles son las condiciones de enseñanza de ese docente? Entonces, ¿de qué buena educación estamos hablando? Muchísimas gracias. Pido disculpas tanto a quienes están en la sala como a quienes nos están siguiendo virtualmente. Quedaron muchas preguntas sin poder ser planteadas. Paramos un momento, nos volvemos a encontrar a las 14:30 hora Argentina, en 1:45 retomamos la actividad en un panel que se llama El desarrollo profesional docente en contextos de cambio, con Emma Patricia Salas O'Brien, que es la ministra de Educación de Perú, y con Juana Sánchez Gil, que ha venido desde España. Muchas gracias. Hora argentina. Sí, porque nos están siguiendo por el virtual.